¿Cómo pensás que impacta la imagen de un líder en su capacidad para conectar con la audiencia? ¿Qué papel juega la construcción de una marca personal sólida en el competitivo escenario político actual? ¿Qué elementos entran en juego en la identificación del perfil del candidato? Estas son las preguntas que van a guiar el episodio del podcast del día de la fecha que hemos dado en llamar En Busca de Consensos. Hola, soy Walter Enciso, bienvenido, bienvenida, qué gusto poder compartir con vos un nuevo episodio del podcast En Busca de Consensos. Es un podcast de comunicación política y comunicación estratégica en la cual hemos comenzado con una escuela de formación política en donde te estamos ofreciendo todas las herramientas que creemos que te pueden ayudar a interpretar y entender un poquito mejor este complejo escenario político en el cual nos desarrollamos y participamos de manera activa o pasiva sin ninguna duda. Hoy vamos a continuar con esta escuela de formación política y vamos a seguir con el módulo número 2, liderazgos. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y que tiene que ver con la imagen del líder y la marca personal. Hoy voy a estar acompañándote en este podcast solo. No va a estar con nosotros mi compañera Giselle Costa por una cuestión laboral, pero nos estará acompañando en los próximos episodios. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Walter Enciso Co. Nos ayudas muchísimo para poder seguir creciendo en esta pequeña comunidad que queremos que siga creciendo. También te pido que si te gusta el contenido que te estamos ofreciendo, le des un me gusta al video y lo compartas con personas a quienes creas que les pueda ser de mucha utilidad. Eternamente agradecidos con este tipo de interacción, y hablando de interacción, puedes también dejar tu comentario acerca del tema que vamos a tratar hoy y preguntas en caso de que haya alguna duda en lo que vamos a desarrollar. Agradecido con esto, vamos a darle comienzo a este episodio del podcast. Para desarrollar este episodio del podcast lo vamos a hacer en tres puntos claves. En el primero vamos a ver cuáles son los factores que pueden influir en el receptor del mensaje. Para tener en cuenta esto tenemos que dividirlo en 3 puntos: el contexto, el personaje y el proyecto. Este último es indispensable para una comunicación, sobre todo de gobierno. Los dos aspectos, el primero y el último, son fundamentales en una comunicación estratégica. Y vos me dirás en este punto, entonces el candidato o quien tenga que transmitir el mensaje no son importantes. No, son muy importantes. Pero para poder construir un mensaje tenemos que tener en cuenta la situación contextual y tenemos que tener en cuenta algo que comunicar. Entonces vamos a ir explicando en detalle estos 3 puntos. En principio, el contexto es ese marco de realidad y de la situación en la que están viviendo las personas al momento de generar una campaña e inclusive en los procesos de comunicación gubernamental. Es fundamental tener en cuenta, obviamente, estos aspectos porque la comunicación política no se encuentra aislada de la situación cotidiana en la que viven las personas. Es importante que para poder conectar con la audiencia podamos tener en cuenta cuál es esa situación que le apremia, cuáles son esas situaciones que son fundamentales en su vida cotidiana y que puedan tener impacto profundo en su bienestar o en su calidad de vida. Es importante el resto de cuestiones que tengan que ver con la comunicación gubernamental o incluso en la comunicación de campaña. Es obviamente que sí, pero no podemos darle mayor importancia a aspectos que tengan que ver, por ejemplo, con cuestiones técnicas de lo que es una campaña electoral o de lo que es una comunicación de gobierno, sin entender cuál es la necesidad o cuál es la preocupación que tiene la persona en el momento en el que queremos comunicar. Si dejamos de lado el contexto, si no tenemos en cuenta el marco de referencia de la situación actual de las personas, estamos dejando pasar una situación fundamental
que puede tener impacto en el éxito y en la conexión de nuestra comunicación con la audiencia a la que queremos llegar. El segundo aspecto, el proyecto, es fundamental, sobre todo en una comunicación gubernamental, y es fundamental para acoplar la comunicación a una base sólida. Si el propósito del gobierno o incluso dentro de una campaña solamente es ganar, entonces inevitablemente la comunicación se cae. No se puede sostener una dinámica comunicativa sin una idea que la sustente. Se pueden hacer grandes actos de comunicación y tener un líder que refleje una imagen positiva, por ejemplo, o que sea un experto en oratoria, pero si tarde o temprano sus acciones no acompañan sus palabras, todo el esfuerzo y las energías puestas a la comunicación, tanto de gobierno como de campaña, pueden ser en vano. Aquí, estos dos elementos a tener en cuenta, que son fundamentales, como lo dije al principio, tenemos que también agregarle al personaje / candidato. En este caso podemos hablar en primera persona de un candidato a fin de establecer un sujeto quien necesita consolidar atributos percibidos. ¿Cuáles son esos atributos que hacen de él un líder? Pueden ser distintos atributos y no siempre deben ser los mismos. No siempre vamos a buscar honestidad o siempre vamos a buscar una imagen dura o una imagen que sea inflexible ante la crisis, o distintos aspectos que pueden hacer crecer la confianza tanto de los que lo rodean como de otras personas o como de nuestra audiencia a quien queremos llegar. Entonces, esos atributos, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el factor de diferenciación con el resto. Nuestro candidato debe tener, como cualquier persona en el ámbito en el que trabaja, un plus, un aspecto que lo diferencie del resto. Si solamente nos quedamos con aspectos que sean similares a los otros candidatos o queremos imitar inclusive algún perfil que creemos que es el de un líder, lo que podemos caer es en una especie de totalización y no llegaríamos a conectar con la audiencia, quienes pueden verse reflejados en otro tipo de perfiles y no conectarían nuestros mensajes con esa audiencia. Por último, la construcción de una agenda temática, que es muy importante. Esto se ve muy reflejado en no seguir solamente las tendencias a niveles generales, sino crear a partir de todo lo que vimos recién, el contexto y un proyecto, que esto implica también una idea propia, tanto que puede ser tanto del espacio, del partido político o incluso del propio candidato, quien tiene que verse reflejado en una ideología, en una forma de pensar, y a partir de esto crear una agenda temática teniendo en cuenta las necesidades de las personas a las que se dirige, para poder crear dentro de los medios de comunicación y dentro de la audiencia, que sería la opinión pública, esa agenda temática para poder conectar y generar esa comunicación efectiva. En el punto número 2, lo que podemos empezar a ver o podemos imaginarnos es cómo se forma esa imagen del candidato. Y en este aspecto tenemos que acudir a una triada que está relacionada con quién es el candidato, cómo se ve el candidato y cómo es percibido ese candidato. En este punto tenemos que ver el ser, cómo es la esencia del candidato, cuáles son esos valores que hacen de él una persona confiable. Y este aspecto primordial no siempre está relacionado con los otros dos, que tienen que ver con la imagen que con la imagen que construye a partir de lo que hace y con la imagen percibida. Para que podamos tener en cuenta, el liderazgo está construido por quién es y lo que hace, pero muy importante, y en el orden en el que los voy a decir ahora es mucho mejor, lo que hace y lo que dice el candidato, que hace a su esencia. ¿Quiénes son esas personas que lo perciben como líder, que en alguna manera la podemos calificar como seguidores del candidato? ¿Y cuáles son esas variables situacionales que transforman a esa persona en un líder?
Y aquí tenemos que tener muy en cuenta nuevamente, y vuelvo a reiterar, el contexto en el que se desarrolla ese candidato. Estos aspectos lo que van a direccionar tanto desde la comunicación y desde la imagen del candidato a buscar un posicionamiento del candidato. Ese posicionamiento va a estar constituido con los atributos que tiene el candidato, y estos se imponen a los temas y a las propuestas como elementos de diferenciación y posicionamiento en las campañas. En este posicionamiento tenemos que entender que necesitamos tres aspectos puntuales para poder lograr ese posicionamiento. Tener una idea simple, un concepto que hace justamente lo que estamos diciendo a la diferencia de otros candidatos, que sean ideas y conceptos simples. Por más complejos que parezcan esas ideas y conceptos, el candidato tiene que tener la capacidad de simplificar esa idea para poder comunicar, para poder aterrizarle a las personas o a las audiencias a las que queremos conectar. Porque siempre tenemos que tener en cuenta a quién queremos llegar. El segundo punto tiene que ver con el producto. A partir de esta idea o concepto tenemos que generar un producto que materialice de alguna manera esa idea o concepto. Una vez que tenemos materializado, tenemos que desplegarlo en un diseño de programa para poder, a partir de esa esquematización, lograr ese puente que logre la conciencia de esa audiencia de todo lo que se está queriendo transmitir. No solamente a las personas que nos siguen, sino también a posibles y potenciales personas que también puedan sumarse a la idea de campaña o al proceso comunicacional de gobierno que queremos transmitir. Porque no solamente en la campaña podemos lograr seguidores o podemos lograr personas que se sumen a nuestra ideología o a nuestro concepto. En un proceso, una gestión que obviamente vos, si llegaste a una cuestión de gobierno, vas a tener cierta confiabilidad y cierta credibilidad, pero eso se tiene que sostener con una comunicación efectiva, teniendo en cuenta que hay personas que no te votaron o que no te pusieron en ese lugar, pero a las que sí se puede llegar con una buena comunicación y a las que se puede convencer a partir de consolidar una realidad que pueda ser transmitida y no al revés. Si es al revés, corres el riesgo de que todo, como dije anteriormente, se caiga. Por último, tenemos el punto número 3, en donde tenemos que preguntarnos en esta instancia, ¿es importante o no crear una imagen del candidato? ¿Es necesaria la famosa marca personal? En este punto me gustaría hacer una pregunta puntual que nos pueda, o dos preguntas puntuales que nos puedan guiar. ¿Qué importancia tiene cada uno de estos atributos a la hora de valorar a un candidato? Todo lo que estuvimos mencionando. ¿Es importante acaso un valor como la honestidad? ¿O más importante es la actitud de firmeza que pueda tener un candidato ante una situación de crisis? ¿Cuál crees vos que es lo más importante, o a qué es lo que tendría que fijarse un equipo de campaña a la hora de crear la comunicación o la estrategia de comunicación de un candidato en campaña o de un proceso de gobierno ya consolidado? ¿Cuáles son los aspectos? Tenemos que tener en cuenta varios factores aparte de lo que ya venimos hablando, y aquí es fundamental. Te dejo aquí el video, o aquí el video de conciencia social, que es el capítulo anterior a este, en donde estuvimos viendo cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para poder atender a esta comunicación. Y esto tiene que ver con qué se valora más, las actitudes o los valores. Esto es muy relativo en cuanto a la comunicación, porque, como decíamos recién, si no tenemos en cuenta el contexto, no vamos a entender qué es lo que necesita la sociedad en ese momento. Yo voy a hacer hincapié en este podcast, voy a hacer hincapié en que lo principal es mantener la idea, el concepto que queremos para el gobierno o que queremos para el posible gobierno en una etapa en campaña, y además que la sociedad va a valorar
la sociedad o la opinión pública, en este caso la audiencia a la que queremos llegar, va a valorar más lo que el líder ve que es necesario en el momento exacto en el que tenga que desarrollar su comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Va a primar el valor por sobre la actitud si lo que se necesita en ese momento es honestidad. Si tengo un gobierno en el que veo que abunda la corrupción o el desinterés por lo que está sucediendo en la sociedad es notorio, eso es lo que va a primar para que el candidato tenga de alguna manera la actitud, en este caso sería la aptitud necesaria para poder consolidar su imagen de líder. El que mejor se adapte a la necesidad que tenga en ese momento situacional la ciudadanía es el que va a tener la imagen necesaria para poder conducir un proceso de campaña o un proceso gubernamental. Y con eso, con esos atributos, se puede construir una imagen del candidato a partir de la comunicación estratégica. Esto es lo que tenemos en cuenta. Voy a pasártelo en limpio, resumiendo. Es relativo dentro de la imagen del candidato y esto es adaptable a la situación contextual en la que está la sociedad en ese momento. Pero cuando la situación es crítica, cuando existe una crisis, lo que se necesita en contraste con lo que decía anteriormente es la actitud de firmeza para tomar decisiones difíciles. En este aspecto lo que quería compartir con vos también es la diferencia en algunos aspectos, aunque pueden convivir, obviamente, de lo que es la comunicación estratégica y las narrativas. La comunicación estratégica se utiliza como medio para poder construir un mensaje sencillo, claro, aterrizado, para que las personas conozcan la realidad que está observando el candidato a partir de los datos, pura y exclusivamente de los datos. En cuanto a la narrativa o lo que se conoce como storytelling, se utiliza para concatenar o encadenar distintos hechos que se van produciendo tanto en la campaña como en los procesos gubernamentales o en las instituciones para poder contar, para poder conectar de alguna manera, de manera empática con las personas, lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer una vez que se llega al gobierno. Son cuestiones separadas solamente en estos aspectos de qué es lo que se necesita en cada momento de la comunicación, pero pueden ir juntas. Sí, se puede utilizar como comunicación estratégica una narrativa o una historia. Pero obviamente toda campaña, en toda gestión de gobierno, es necesario también construir una narrativa para que esta narrativa penetre de alguna manera en la conciencia de la sociedad y esta sociedad entienda de una mejor manera qué es lo que está haciendo el candidato y qué es lo que se pretende en esta comunicación de gobierno. De esta manera, entonces, para resumirte de alguna manera, estuvimos viendo cuál es la importancia de la imagen, de construir una imagen para un candidato y cómo esto puede afectar positivamente y en el caso de hacerlo de manera superficial, cómo puede afectar negativamente a una campaña o a una gestión de gobierno. En el punto número 1 vimos los factores que inciden en la imagen del candidato. En el punto número 2 ofrecimos una visión de cómo se puede formar esa imagen pública. En el punto número 3 vimos la importancia de crear una marca personal en la actualidad, en donde lo que más resalta es la imagen del candidato y lo que más se construye es la imagen del candidato. Espero que te haya sido de mucha utilidad este episodio del podcast. Espero que si te gusta este contenido lo puedas compartir con quien creas que le pueda ser de mucha utilidad, que le dejes un me gusta para apoyar este tipo de contenido y para que podamos seguir creando este espacio en donde te podamos dar algunas herramientas que te puedan ser de mucha utilidad para poder generar comunicación estratégica. En este caso, comunicación estratégica dentro de los espacios políticos. Pero estos contenidos también te pueden servir para una marca personal empresarial
o otros aspectos de tu vida también en las que necesites construir una comunicación. Espero que te sea de mucha utilidad, espero que te suscribas al canal, con esto también me ayudas mucho a crecer en esta comunidad y estaremos viéndonos en el próximo capítulo en el próximo episodio del podcast que, como ya te dije hoy, lo vamos a denominar En Busca de Consensos. Te espero la semana que viene, no te olvides, lunes, a partir de las 7 de la tarde subimos todas las semanas, desde este lunes y en los próximos, todas las semanas un nuevo episodio del podcast hasta terminar, esperemos antes de fin de años, con esta escuela de formación política y que todas estas herramientas te puedan ser de mucha utilidad. Posteriormente estaremos seguramente analizando también cuestiones que tengan que ver con comunicación de gobierno, comunicación de campañas, en próximas campañas. En este 2023 tuvimos un montón de campañas electorales aquí en Paraguay, en Argentina, Ecuador, en Colombia, muchos países con campañas electorales, pero también vamos a seguir acompañándote con la comunicación de gobierno. Te espero el lunes a las 7 de la tarde. Acordate siempre y agenda a partir de las 7 de la tarde un nuevo episodio. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por tu atención. Antes de irme, quería decirte que podés seguirme, suscribirte al canal y también podés seguir viendo esta lista de reproducción para apoyar el contenido de este canal. Nos vemos en el próximo contenido.